Hola, he recopilado una lista con 20 juegos que me interesan muchísimo y que deberías probar este Steam Next Fest. Hay cientos de demos y seguramente muchas otras también merecen la pena, pero aquí te voy a contar algunas que yo he probado y me han gustado y además de otras que sí tengo en mi wishlist y tengo ganas de probar. Con tantísimos juegos a veces es difícil decidirse por cuál empezar, así que espero que esta lista te ayude un poco. Y si quieres recomendar alguno que no haya mencionado, déjame en los comentarios. Por cierto, algunos de los juegos no tienen español disponible, así que lo he dejado indicado en los detalles por si alguien no sabe inglés. Y sin más rodeos, vamos con la lista. A diferencia de otros juegos de granjas, en este participas en una competición para convertirte en la mejor granjera. Te pones en la piel de Alessandra, una joven que tendrá que aprender los trucos del oficio y, junto a sus compañeros, intentar ganar la competición. Además, parece ser que el juego está lleno de secretos, dramas y minijuegos, todo con un bonito estilo 2D dibujado a mano. Hecho por Malapata Studios, los creadores de Camper Van, Book Nook es un juego de creación de dioramas en miniatura. Coloca muebles, decoraciones y pequeños detalles hasta completar cada Book Nook. Detrás de cada uno que completes hay una historia que contar de la vida de Darío y Elora. Una historia que recorre desde la infancia hasta la vejez sobre el amor, la familia y las personas que siempre nos sostienen la mano. En este título eres Lilia, una panadera novata que llega a la ciudad de Milky Way. Tomando el puesto de un panadero maestro, emprendes un camino para convertirte tú misma en una maestra panadera. Es un juego acogedor y relajante en el que podrás explorar el entorno, desbloquear nuevas zonas, hacerte amigas de los aldeanos y preparar diferentes tipos de panes y bizcochos deliciosos. Además, está hecho por una sola persona y la verdad es que lo tengo en mi wishlist. En este juego eres una joven repartidora en bici llamada Neja, que empieza un pequeño negocio de entrega de leche. En busca de una amiga para su vaquita Milky, que se sentía sola, se muda a un pequeño pueblo que antes era conocido por su próspera industria lechera. Sin embargo, la región ha ido quedando desierta tras un misterioso evento que afectó a todas las vacas. Podrás mejorar tu bici y la granja, además de hacer amistades con los aldeanos para descubrir qué ocurrió realmente en este lugar. Es un juego corto, de unas pocas horas, y en la demo solo está desbloqueada la primera área. La verdad es que me gustó bastante la idea y el arte del juego, y después de probar la demo me quedé con muchísimas ganas de seguir jugándolo. Leafy Corner es un simulador relajante en el que tienes que cuidar y vender plantas. Te encargarás del crecimiento, la venta y el cuidado de más de 100 especies, además de ayudar a los clientes con sus encargos y decorar tu propia tienda. El juego sale el 30 de julio en PC, así que es un buen momento para probarlo gratis antes de decidir si comprarlo. Un juego que viene en el Wholesome Event, Deering Boy, cuenta la historia de un chico que huye de casa y forma amistad con un pequeño cervatillo. Es una historia narrada únicamente a través de acciones, sin diálogos, y saldrá este 23 de junio en PC y consolas. En Songs of Glimerick te sumerges en una fantasía forestal musical en la que te inscribes en una academia mágica. Podrás asistir a clases, cultivar el jardín del campus y hacer amistades con tus compañeros y la gente del pueblo. Si te interesan los RPGs y la idea de vivir la experiencia de una academia de brujería, creo que deberías probar este juego. Un juego cozy de misterio. En Amour-Aniflet eres un joven detective de renombre que es llamado a una pequeña localidad después de que su campana haya sido robada. Sin el tañido de la campana, es como si el tiempo se hubiera detenido y los aldeanos no pueden celebrar su festival anual. Así que tendrás que encontrar al culpable. Habla con los habitantes y explora la ciudad para descubrir qué ha ocurrido. Tiene un arte muy bonito, con un estilo que recuerda a la animación fotograma a fotograma. En Utterly Lost, eres una curiosa nutria marina llamada Otto, que fue arrastrada lejos de su hogar tras un misterioso evento. Lejos de sus aguas conocidas, tendrás que encontrar el camino de vuelta a casa. En tu viaje tendrás que explorar el entorno, resolver pequeños puzzles y ayudar a los animales que te encuentres. Tu tío desapareció durante una tormenta y ahora estás a cargo de su servicio de entregas. Tendrás que repartir paquetes y ayudar a reconstruir la comunidad mientras intentas descubrir qué ocurrió realmente con su misteriosa desaparición. El juego estará disponible el 27 de agosto, así que es un buen momento para probarlo. Hablando de juegos de entregas, en este también haces repartos, pero siendo un tanuki. Trabajas a tiempo parcial en correos mientras intentas rehabilitar tu santuario antes del festival Tanuki, ya que está en bastante mal estado. Podrás entregar paquetes, hacer amigos y restaurar el santuario.
pero también hay otras actividades como practicar sumo o incluso hacer un curso de fotografía. Si te gustan los juegos de organización, deberías probar la demo de este título. En Neat, entras en las casas de tus clientes para encontrar un lugar para cada uno de sus objetos. Similar a Unpacking, este juego estará disponible el 17 de julio para PC. Después de acabar la Academia de Brujas, Dahlia vuelve a casa y descubre que su pueblo está siendo consumido por una misteriosa corrupción. En Design and Conjure, ayudas a Dahlia a limpiar y reorganizar la ciudad, además de ayudar a las criaturas mágicas que viven ahí a recuperar sus hogares. En la demo puedes probar tanto parte del modo historia como el modo creativo. Puzzle Resort es un juego acogedor en el que gestionas un hotel para animales. Tendrás que crear hábitats al estilo de un zoo para los animales que se alojan en tu hotel. Además, no todo ocurre dentro del resort. También podrás explorar la ciudad, donde van pasando diferentes eventos a lo largo del año. Con un arte pixelado muy encantador, este juego estará disponible en acceso anticipado en unos días, el 22 de junio. Moonlight Peaks es un juego de simulación sobrenatural en el que eres un vampiro que quiere demostrarle a su padre que es posible llevar una vida marcada por la compasión, incluso para los no muertos. Por eso te mudas a la casa de campo encantada de tu familia. También tendrás tu propia granja, pero todo con un toque mucho más mágico y sobrenatural. Podrás aceptar tu inmortalidad y desbloquear habilidades ancestrales, dominar la elaboración de pociones y ampliar tu grimorio de hechizos para conseguir mejores cosechas. En la nueva demo, disponible para el Steam Next Fest, hay un par de cositas más que puedes probar, como nuevas interacciones con los personajes y minijuegos. El juego completo saldrá el 7 de julio para PC, Mac, Switch 1 y 2. En Cappy Castaway eres un capibara llamado Cappy. Después de que una inundación arrastre a varios animales del zoo lejos de su hogar, llega a la orilla de una misteriosa isla donde conoce a Corby, un cuervo muy ingenioso. Juntos se embarcan en una aventura para explorar esta isla tan peculiar, conocer nuevos amigos, ayudar a otros náufragos, descubrir la historia y encontrar el camino de vuelta a casa. Además, cada personaje que encuentres tiene una habilidad única que puede ayudarte en tu aventura. Inspirado en recuerdos y lugares reales de Toronto, el mundo de Cappy Castaway mezcla una acogedora sensación de nostalgia con un toque de fantasía y aventura. Es un juego centrado en la historia, con múltiples finales según tus elecciones y que además puedes jugar tanto en solitario como en cooperativo para 2 jugadores. Si te apasionan los juegos retro, quizá te guste probar este título. En Cozy Restoration Game tienes que reparar y limpiar cartuchos antiguos de videojuegos. Es un simulador en el que devuelves a la vida juegos olvidados, restaurándolos con cuidado. A medida que avances, completarás misiones basadas en colecciones que te darán recompensas, como decoraciones o cosméticos para tu sala de colección que podrás personalizar a tu gusto. Si te ha parecido interesante, el juego completo estará disponible el 24 de septiembre para PC. Un juego de mundo abierto en el que tienes que reconstruir una ciudad después de haber sido atacada por unos goblins. Tendrás que explorar el mundo, cultivar, crear y decorar, ya sea en solitario o con amigos, ya que se puede jugar con hasta 4 jugadores. Si te apetece algo relajante para jugar con amigos, creo que es muy buena opción para darle una oportunidad. Un juego de creación de dioramas mezclado con puzzles, ya que cada pieza encaja en su sitio. En Voodoo vas colocando pequeños elementos que poco a poco forman escenarios hasta dar vida a un mundo de madera. Además, cuenta con una narradora muy cookie que te va contando una historia relajante a través de los dioramas artesanales que vas construyendo. Por cierto, me encanta el efecto de madera de cada objeto y esa sensación de nostalgia por una época más sencilla. Welcome to Elderfield, a picturesque haven. Y vamos a acabar con un juego cozy un poco más oscuro que tengo en mi lista de deseados y que ojalá salga para Halloween. Después de acabar la universidad decides hacerte cargo de una granja para ganar algo de dinero extra, pero te encuentras en una ciudad bastante extraña. Welcome to Elderfield me parece un juego bastante único por sus gráficos y por su novedosa propuesta dentro del género. Tendrás que realizar las tareas habituales de un juego de granjitas, como pescar, explorar y hacer amigos, pero también podrás hablar con los muertos o fantasmas. Y estos son todos los juegos de este vídeo. Espero que hayas encontrado algo interesante, y si no he mencionado algún juego que te interese en particular, déjamelo en los comentarios.
No olvides de darle like si has encontrado algo que quieres probar y suscribirte para más contenido como este. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!